Yo voy a hablaros en un primer momento, que luego viene detrás de mí José, al que no voy a quitar las sandalias. Hago de telonero, como en los conciertos de música, siempre hay uno que calienta el ambiente, luego vienen otros cantantes, pues me toca ir en esta sesión, que luego más ampliamente vais a tener con José Izaguirre. Efectivamente somos amigos. Y muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Me lo paso bien siempre que nos juntamos, personas con sensibilidad evangélica, para intentar ver cómo podemos seguir a Jesús del mejor modo posible. Y a mí me habéis encomendado, y así está en el esquema que os han dado, y que yo sigo implacablemente. Yo sí que cuando hay un esquema que se llama el contexto económico mundial, una mirada creyente, que por vuestra cara veo que no tenéis. Sí. Ah, uno sí, otro no. Sí. Ah, tenéis todas. Digamos que la idea era ir de lo muy general y de lo muy global a luego lo concreto, como una congregación, como una comunidad, pues administra sus bienes lo mejor posible. Y para ver el mundo en que vivimos desde una perspectiva económica, pues José contactó conmigo. Y yo he intentado ordenar las ideas que quería compartir con vosotras en el esquema que tenéis, y mirando, como hago siempre, alguna frase que, no sé, que me inspire o que esté ahí de telón de fondo, pues vi que en el Evangelio de Mateo aparecía esta frase: y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Cuando uno ve el telediario, la verdad es que esta frase dice qué acertada, ¿no? Cuánta gente está angustiada, desesperada, necesitada de que alguien tenga compasión, y que se encuentran sin papeles, sin leyes, sin dirigentes, abandonados, con sensación esta de soledad. Y por eso quise poner este marco de la frase evangélica de Mateo. Bien, como veis, la reflexión tiene 4 partes y una conclusión, y voy a la siguiente. Intentaré no hablar rápido, aunque yo tiendo a acelerar. Pido perdón por adelantado a las de habla francesa, inglesa, china y las que sean, porque encima yo no me expreso en otro idioma que no sea el español. Es una pena, pero es así. Aunque el título era el contexto económico creyente, económico mundial, una mirada creyente, quería empezar por comunicar qué es lo que entiendo por mirada creyente. Evidentemente, los creyentes no tenemos una inspiración especial, de tal manera que en el ámbito científico del conocimiento, nosotros por nuestra fe sepamos más que el resto. Nuestra capacidad de conocer es la capacidad humana, y en ese sentido la fe no nos hace más listos. Sin embargo, sí que la fe nos hace mirar las cosas de una determinada manera. Todos miramos la realidad, pero no todos buscamos en la realidad las mismas cosas, ni nos hacemos las mismas preguntas, ni nos interesan los mismos asuntos. Y es ahí donde aparece la particularidad de la fe en el terreno del conocimiento. En primer lugar, nuestra manera de mirar nos hace afrontar la vida de una manera o de otra. En una cita de Feuerbach, que luego repitió Marx muchas veces, se decía: no se ve la realidad lo mismo desde una chabola o desde un palacio. Los ojos eran los mismos, pero el sitio desde el que se mira condiciona lo que vemos y cómo lo vemos. No se ve lo mismo desde una chabola que desde un palacio. Pero no solo importa porque vemos unas cosas u otras, sino porque lo que vemos al final es lo que nos mueve. Diríamos,
ojos que no ven, corazón que no siente. Y corazón que no siente no nos mueve. ¿Por qué? Porque, como dicen los expertos en psicología, solo nos mueve lo que nos conmueve. Cuando algo nos conmociona, nos conmueve, nos toca, nos provoca, entonces se puede producir un movimiento. Y la mayor parte de las cosas que hacemos los seres humanos no las hacemos tanto por condiciones teóricas o biológicas o porque sepamos, sino porque aquello que sabemos ha tocado el corazón. Cuando yo explico economía en la universidad, para muchos alumnos lo mismo da que hable de 1 millón de parados que de 10 millones que de 100 millones. Si la cifra no toca el corazón, el movimiento es nulo. Y por eso es importante plantear qué miramos, desde dónde miramos, cómo miramos. Lo decía muy bien el fallecido hace no demasiado Mario Benedetti. Hablando de mirar, sabéis que hay una frase típica que dice: todo es según el color con que se mira, o el color del cristal con que se mira, que es una frase cierta, porque nosotros miramos desde alguna perspectiva teórica y demás. Pero él decía, todo es según el dolor con que se mira, no el color, sino el dolor. Todo es según el dolor con que se mira. Cuando lo que miramos nos duele, la vida cambia. Cuando lo que miramos no nos duele, la vida sigue. Y esto tiene muchísimo que ver con la fe, naturalmente. Si nosotros nos fijamos en lo que tradicionalmente llamaríamos mirada profética, veríamos que tiene 2 ingredientes. La mirada de cualquier profeta, profetas del Antiguo Testamento, profetas del Nuevo Testamento, profetas de la actualidad, siempre tienen 2 ingredientes. Un primer ingrediente es el de la capacidad de indignarse y decir, esto clama al cielo, esto no puede ser. Por regla general, a la psicología del profeta le asociamos esa especie de mala uva, de enfado, de cascarrabias, digamos, de persona áspera, pero persona que se indigna, que se indigna. Por eso es una gran alegría que haya habido en nuestro país el fenómeno de los indignados. Frente a los de la horchata de chufa, los que traduzcan al inglés no sabrán cómo hacerlo, pero hay quien está con la horchata de chufa y hay quien es capaz de indignarse. Pero en los profetas hay un segundo ingrediente, que es el ingrediente de indignarse, pero creer que hay alguna salida. Tener esa capacidad de soñar, de imaginar, esa capacidad utópica. No sé si estamos peor en la sociedad española de capacidad de indignarnos o de soñar. Estamos fatal de esas 2 capacidades. Por eso lo subrayo, porque en una sociedad como la nuestra, en la que la gente tiende a la indiferencia y a protegerse y a poner defensas para que no me salpique, no me toque o no me conmuevan las cosas, y en una sociedad muy pragmática, muy descreída, muy escéptica, muy poco capaz de confiar en que las cosas pueden ser de otra manera, la fe, en cuanto que tiene de producir mirada profética, genera estas 2 cosas. Capacidad de indignarnos, pero no capacidad de desesperarnos, sino de esperar. Cuando uno va al Antiguo Testamento, al kilo de versículos, le sale normalmente 90% de indignación y 10% de esperanza. O sea, los profetas no van al 50%, van mucho más a la indignación, pero alguna esperanza hay. Entonces Isaías pone a caldo al pueblo por sus traiciones, sus idolatrías, patatín, patatán, pero siempre quedan algunos trozos en los que dice que habrá un día en que todos los pueblos del mundo se juntarán en el Monte Santo y tendrán un banquete de manjares suculentos, de vinos de solera. Y está poniendo a caldo la realidad y la injusticia y la violencia, pero de vez en cuando al profeta se le ocurre que el lobo comerá con el cordero, que el niño meterá la mano en la obra de la serpiente, ¿no? Siempre
Felizmente en la liturgia tendemos a rescatar esta parte optimista, pero no es en tanto por ciento igual, ¿no? Digo esto para que cada uno de nosotros lo pensemos, ¿no? ¿Qué parte hay todavía en nosotros de esta capacidad de indignarnos y de soñar? En una sociedad a la que le cuesta muchísimo las dos cosas, que tiene como anticuerpos frente a soñar y anticuerpos frente a esa especie de capacidad de indignación. Y cuando repito ahora, en aquí, ahí, tal, y jóvenes y otros son capaces de alguna de estas dos cosas, pues es como para dar gracias a Dios. Porque naturalmente, y por eso lo llamamos mirada profética, estas dos actitudes surgen porque uno ve el mundo como creemos que Dios lo ve. Cuando uno dice, ¿cómo verá Dios el mundo? Dios dirá, esto no hay derecho. Por eso sale la indignación. Pero también Dios dirá, y yo que hice esto bueno, y vio Dios que todo era bueno, y Dios nos ve mejores de lo que nosotros nos vemos, con más posibilidades de las que nosotros nos vemos, con una potencialidad de originalidad y de cambio que a veces a nosotros se nos escapa. Pero cuando somos capaces de sintonizar con la onda con la que Dios mira la realidad, es fácil que broten estas actitudes, ¿no? Si nos fijamos en Jesús, además de que naturalmente Él es un profeta típico, porque el 90% es esperanza y el 10% indignación, es quizá la diferencia entre Él y el Bautista, se nos dice la cosa de esto. Pues uno se da cuenta de que en Jesús hay también algunos matices que conviene subrayar. ¿Para qué? Para hacerlos nuestros, claro está. Varios matices. Primero, la mirada ordinaria en nuestra sociedad es la mirada periodística. Vemos las cosas no solo a través de los medios de comunicación, sino como las ven los medios de comunicación. Y la mirada periodística se fija en lo espectacular, en lo extraordinario, en lo llamativo. Digamos, lo raro y lo malo es noticia. Lo bueno ordinario no. El ejemplo que pongo siempre. Una mujer abandona a su hijo recién nacido en un contenedor de basura. Eso es noticia. Millones de madres cuidan a sus hijos recién nacidos con todo el cariño del mundo. Eso no es noticia. Para que una cosa buena sea noticia, tiene que ser extraordinariamente buena. Si uno hace un estudio científico del telediario, me daréis la razón. La proporción entre lo bueno y lo malo, la proporción entre lo ordinario y lo extraordinario, es la que os acabo de decir. Sin embargo, Jesús no ve las cosas así. Cuando Jesús se pone delante del templo sentado a ver pasar a la gente, no se fijó en los grandes donantes, en los sponsors que daban ahí la pasta a lo grande. ¿En quién se fijó? Se fijó en una pobre viuda que dio unas monedas que pasaron desapercibidas para los paparazzi, no se dieron cuenta naturalmente. Pero Jesús se dio cuenta de que dio lo que necesitaba para vivir. Entonces Jesús es capaz de ver lo pequeño bueno y no solo lo grande malo. Es capaz de ver, como dicen los de Pueblo de Dios, de Brotes de Olivo, lo desapercibido, lo que nos pasa desapercibido, pero que es lo que hace que la historia vaya adelante, que el mundo funcione, que los países funcionen. Es la cantidad de gente anónima que hace lo que tiene que hacer, y que trabaja, y que se esfuerza, y que colabora, y que acoge, y que nunca será noticia, pero que Dios es capaz de verlo, de captarlo, y de ponerlo de relieve para animarnos. Porque los telediarios no le animan a nadie. Lo que anima es percibir que por debajo de las grandes noticias hay un montón de buenas noticias y de buena gente y de kilos o toneladas de amor. Así mira Jesús la realidad. No mira lo superficial, espectacular, el corazón, sino que mira el corazón de verdad. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Se dice muchas veces, ¿no?, con un lenguaje más técnico, que Jesús calaba a las personas, atinaba de lo del fondo, ¿no? Así tendríamos nosotros que ver la realidad para verla mucho mejor de como la vemos normalmente y para alentarlo mejor en la realidad ahí.
Pero además Jesús vive la realidad y sobre todo mira la realidad más vulnerable, más humilde, más pequeña, como muy bien decía un sobrino, desde dentro y desde abajo, no desde fuera y desde arriba. Y esto también marca la mirada. Cuando un primer ministro o el ministro de Economía o el diplomático de no sé qué habla del paro o de la crisis, no habla igual que si él fuera el parado. Y los jefes de los bancos hablan de la crisis con una mirada. ¿Qué pasará en el IBEX 35 o en la bolsa? Claro, si tú ves la crisis o la pobreza o lo que sea desde fuera y desde arriba, la mirada es completamente distinta que si la ves desde dentro y desde abajo. Pasa con muchas cosas. No es lo mismo hablar de la enfermedad desde una cátedra de anatomía, de fisiología o de SEA, que hablar de la enfermedad teniéndola tú o teniéndola tu amigo. La enfermedad será la misma, pero la vivencia que tenemos de la enfermedad no tiene nada que ver. Entonces, cuando Jesús habla de las cosas y de la economía, no habla desde cualquier sitio, no es un profesor universitario, no es un ministro de Economía, es un amigo de los pobres. Y naturalmente los amigos de los pobres ven eso de otra manera. Por eso es tan importante que las personas, y en particular los bautizados, tomemos conciencia de la economía desde el contacto directo con quienes en la economía están fatal. Mis dos hijas, Luna y Alba, han estado este verano 3 semanas en México, conociendo a las patronas en directo, un grupo de mujeres que dan de comer en un tren que lleva inmigrantes de Centroamérica a América del Norte, y luego ha estado en Honduras otras 3 semanas. Y mi hija ha estado en Quibdó, me parece que se llama, en una zona de Chocó, en Colombia, pues con una comunidad religiosa beduinas, pasando allí un mes. Claro, han visto lo que ya sabían. O sea, es decir, ¿he aprendido a nivel de conocimiento? No. Pero claro, lo he visto de otro modo. Y así están los pobres traspuestas. Aún no han digerido, hace ya un mes que están aquí, aún no han digerido lo que hay. Están al mismo tiempo contentas y colapsadas. Esto es lo que las pasa. ¿Por qué? Porque han mirado desde dentro. En parte desde arriba, porque solo pagarte el viaje ya es estar arriba. Pero han hecho el esfuerzo de pasar de la distancia y desde arriba a estar más cerca. Y eso modifica completamente la mirada. En el caso de nuestra sociedad, el problema ya no es el aproximarse a la mirada de Jesús, con estas claves que os estoy diciendo. El problema es que tenemos un defecto de vista en nuestra sociedad tremenda. No es que no veamos, es que no queremos ver. Que ya lo decía mi madre, no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver. Que tenemos tortícolis de mirar a otro lado. Desdoblamiento del cuello, ¿no? Todo el rato mirando al otro lado. Y lo malo es que la realidad se nos está viniendo, vamos, a una velocidad de vértigo. Nos está viniendo. Cada vez va a ser más difícil mirar para otro lado, o mirar para abajo, mirar para arriba. Entonces, tenemos una verdadera distorsión de la mirada. A veces porque no queremos ver. Otra es porque, curiosamente, a veces tenemos mejor vista cuando hay distancia que cuando hay cercanía. Esto uno dice, ¿cómo puede ser? Pues a veces pasa. Nosotros vemos las cruzadas y decimos, qué barbaridad. Vemos lo de los nazis y decimos, qué bestias. Y lo vemos muy claro. Veíamos en Estados Unidos el odio racial, los negros y tal, y decíamos, madre mía, yo sería el detenido. Pero no se ve igual cuando el inmigrante es de tu rellano y el negro es el novio de tu hija. O sea, que a veces la cercanía distorsiona la mirada, porque mirar con limpieza es peligrosísimo porque tiene consecuencias inmediatas. Ya decía Jesús que eran bienaventurados los limpios de corazón, porque esos verían a Dios. Ellos tendrían bien la mirada. Pero claro,
ser limpios de corazón significa desarmar nuestras defensas para ver las cosas como nos interesan en lugar de como son. Ya me enrollé un montón, como podéis imaginar, y más yendo despacio, pero estoy intentando. Después me habría durado a mí 5 minutos en condiciones normales. Bueno, esto yo creo que puede valer un poco como marco general de todo el día, ¿no? Esta sensibilidad que nosotros queremos cultivar. Cuando se dice, ¿qué puede hacer la Iglesia en estos tiempos, en pobreza, en justicia, en esto, en lo otro? Pues quizás lo primero que puede hacer la Iglesia es producir gente que vea bien, producir buena gente, que luego ya vendrán las mediaciones políticas, económicas, pero ¿qué política vamos a hacer si la gente es de determinada manera? ¿Qué economía vamos a hacer si la gente es de determinada manera? Bueno, pues vamos entonces a la otra parte de lo de hoy, que era la economía mundial. Y ya estoy aquí porque soy profe de eso. Pues bien, si nosotros nos aproximamos así a grandes rasgos al mundo en que vivimos desde el punto de vista de la economía, lo que vemos es lo que he puesto ahí, un contexto mundial paradójico. Y quiero lo de paradójico porque si no caemos como en el pesimismo y la negritud, no racial, sino del ánimo, ¿no? Se nos pone negro el ánimo. Voy a ir diciendo algunas cosas dentro de que estamos en una situación de emergencia, sin duda. Por una parte, cuando se dice, es que claro, ha crecido mucho la pobreza porque la población ha crecido demasiado. Bueno, que tenemos un problema demográfico y que como planeta, dado que el planeta no engorda, tenemos que buscar una especie de estabilidad demográfica o de equilibrio demográfico, esto es evidente. Pasa con la especie humana, pero pasaría con las cucarachas o con los rinocerontes. El planeta no crece y por lo tanto tenemos que buscar un equilibrio entre el hábitat y la especie. Pero en el siglo XX la población creció muchísimo, de 1.600 millones de personas a 6.000 millones. O sea, se multiplicó por 4 y además de modo vertiginoso. Los primeros 1.000 millones de seres humanos tardaron como muy poco 100.000 años, desde Atapuerca, que ya son muchísimos más, hasta 1825 para 1.000 millones de personas. O sea, entre 100.000 y 1 millón de años para ser 1.000 millones de personas. Para pasar de 5.000 millones a 6.000 millones hizo falta solo 10 años. De 1989 a 1999. 1.000 millones más. Es evidente que esto no puede ser. Pero no iba esto ahora. Iba lo siguiente. Uno dice, claro, ha crecido la pobreza porque con tanta gente, pues no. Porque la riqueza mundial en el siglo XX creció 14 veces. La gente creció 4 veces. Se multiplicó por 4. La riqueza mundial se multiplicó por 14. Luego quiere decir que si hubiera habido un reparto equitativo, al final del siglo XX todos los seres humanos tendrían 4 veces más recursos para vivir. Esto es así, es una cuestión de matemática elemental, no me la estoy inventando. Por lo tanto, el problema no ha sido tanto que seamos muchos, aunque que seamos muchos puede ser un problema, cuanto a que no hemos repartido lo que hemos producido. Ha aumentado mucho lo producido, se ha concentrado muchísimo lo producido. Entonces, el crecimiento económico ha sido más intenso que el demográfico y, por lo tanto, los recursos materiales para mejorar el nivel de vida de la población eran a finales del siglo XX mucho más que al principio y, por lo tanto, todos podríamos haber vivido mejor. Segundo, por poner estos datos también positivos, cuando se analiza el desarrollo humano, que normalmente lo que se mide es la evolución cultural y educativa, la esperanza de vida, la renta per cápita, todos los países del mundo han mejorado los datos promedio de esto que estoy diciendo. Desde el año 1990, que el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sacó su primer informe, hasta el informe de 2015, llevamos 25 años viviendo, hay un progreso continuo en los promedios. Entonces, si ahora nosotros decimos
¿Qué proporción de gente hay de pobre ahora en comparación con hace 25 años? La proporción es menor. Si decimos, ¿cuánto estudia la gente ahora comparando con hace 20 años? Estudiamos más. Si vemos las diferencias de género, que siguen siendo enormes, son menores ahora que lo eran. Si decimos, ¿cuánta gente no tenía agua corriente y tal y cual? Pues vemos que la proporción de gente sin agua corriente, que siguen siendo un montón, en torno a 750 millones de personas no tienen accesibilidad a agua corriente, y si sumamos saneamientos, estamos hablando de 1.700, 1.800 millones de personas, es decir, una bestialidad, pero las proporciones han mejorado. Si nos vamos a la esperanza de vida, cuánto vivimos los seres humanos en promedio, eso ha mejorado. Luego el mundo en determinados aspectos, materiales y económicos, ha ido mejorando en los promedios. ¿Dónde está el problema? No en el promedio, sino en los extremos. Esto sí que es verdaderamente tremendo. Por eso, antes de dar los datos al respecto, he puesto ahí que la globalización, llamamos globalización a este proceso económico, pero no solo económico, también cultural, tecnológico, medioambiental, ese proceso por el cual los países cada vez son más interdependientes, las fronteras son cada vez más permeables, la gente se mueve más, pero también se mueve el dinero y los bienes y las ideas y los programas de televisión. A ese fenómeno que llamamos globalización le pasa que ha incluido a una parte del mundo que estaba antes excluido, pero al mismo tiempo ha excluido a mucha gente. De tal manera que cuando hoy se analiza lo que ha pasado en Brasil, o en China, o en la India en los últimos 15 años o 20 años, se ve que estos grandes países que estaban en la pobreza extrema, una parte de sus poblaciones han mejorado económicamente. Y ha aparecido una nueva clase media en China o en la India, y curiosamente incluso algunos de los mayores ricos del mundo son de estos países. Primero, Carlos Slim, el mayor rico del mundo, es mexicano, pero entre los 10 más ricos del mundo hay ya alguna persona que es de la India y alguna persona de China. Es decir, que en la globalización ha habido países, sectores, clases sociales o grupos que no formaban parte del primer mundo cuando hablábamos de primero y tercero, y a quienes la globalización les ha dado oportunidades para salir adelante. China ha crecido gracias a todo un euro. ¿Eso tiene muchas contradicciones? Sí. ¿Tiene mucha explotación? Sí. Pero ha permitido a una parte de la población mundial de 200, 500 millones de personas pasar de la pobreza extrema a una situación diferente. Pero al mismo tiempo que la globalización a algunos les ha permitido progresar, a otros les ha exportado o expulsado más aún. Toda África subsahariana está prácticamente excluida, mucha parte del Asia meridional, y también incluso la globalización ha empobrecido a grupos sociales que vivían en países desarrollados y que gracias a esta competencia internacional están ahora peor. En Estados Unidos y en Europa, los trabajadores menos cualificados ahora cobran menos que cobraban antes, porque buena parte de lo que hacían ellos ahora no se hace allí, sino que se ha pasado a Marruecos o a Indochina o donde fuera, o porque si se hace aquí, se hace con competencia de los productos extranjeros y hay que presionar hacia abajo los salarios para poder competir, ¿no? Por lo tanto, la globalización es un fenómeno ambiguo que ha traído oportunidades, pero ha condicionado más. Esto es quizás lo propio de la globalización, que abre oportunidades pero condiciona más. Entonces, aquellos que pueden aprovechar las oportunidades mejoran, y aquellos que no tienen capacidad para competir ahora ya no están protegidos. Si uno mira el fútbol, para Messi, Cristiano y todos estos, la globalización es estupenda porque pueden ir al mejor equipo del mundo, no tienen que quedarse en Portugal o en Argentina. Pero cuando tú preguntas a los argentinos si la globalización del fútbol es estupenda, que para ellos consiste en que sus mejores jugadores se van todos, dirán, pues no es tan buena. El que puede aprovecharla se forra, pero ya no hay defensa
para los que no pueden competir, para los que no tienen capacidad, los que no tienen tecnología, los que no tienen respaldo. Es decir, los más débiles con la globalización se convierten en más vulnerables. Una amiga, creyente, colaboradora de la revista Al Andar, periodista, durante mucho tiempo estuvo en Manos Unidas, Araceli Caballero se llama, es muy ingeniosa, y dice, hablamos de la aldea global, pero vivimos en el cortijo global. Y es verdad, porque si yo oigo aldea, enseguida pienso en los pitufos, o en Asterix y Obelix en la aldea. La aldea, ¿qué sugiere como imaginario? Sugiere cercanía e igualdad, ¿no? En el pueblo, los vecinos, los amigos, cercanía, proximidad e igualdad. Pero la globalización sí trae la cercanía, o la proximidad, o el movimiento, pero no la igualdad. Por eso el cortijo es una buena imagen, porque en el cortijo se da la proximidad física y el abismo social. En el cortijo está el señorito el día que va, el capataz, el trabajador ordinario, el jornalero y el que se cuela para torear vaquillas. Nuevamente esto, con perdón de los de Francia y Gran Bretaña, o el inglés o el francés, lo de las vaquillas, en fin, en el descanso. Es verdad, están físicamente muy próximos en el cortijo, pero hay unas distancias económicas, de poder, de imagen tremendas. Y eso es lo que pasa con la globalización, que nos hace ser contemporáneos en la misma calle del inmigrante, del vecino normal. Estamos cerca, ya no están lejos. El prójimo lejano se ha acercado, pero la distancia no se ha roto. La distancia. Y por eso la distancia se vuelve físicamente menor, pero psicológicamente mayor. Porque mientras yo estaba muy lejos de aquellos, no lo vivía en primera persona. Por eso en Brasil el conflicto y la violencia son como son, porque entre el chalet de lujo y la chabola hay 1 metro. Eso lógicamente indigna mucho más que si yo sé que en Hollywood viven unos chalets estupendos, pues con su pan se lo coman. No, pero es que ya estamos tocando los unos con los otros. Por eso hay una extrema polarización de las condiciones de vida. La gente vive en condiciones de vida radicalmente distintas, pero al mismo tiempo tenemos el mismo horizonte de lo que consiste en vivir bien. Y esta es la raíz de la frustración individual de tantísimas personas desesperadas. ¿Por qué yo no puedo cuando éste sí puede? Y no solo de la frustración individual, sino del conflicto social. No por casualidad ocurre lo que está ocurriendo con las guerras, con las migraciones, con los refugiados. Esto no es una casualidad. Cuando yo veo que en mi contexto la gente se muere de hambre o le puede pegar un tiro en cualquier momento y yo sé que en otros sitios se vive de otra manera, pues si puedo lo intento. Alimentar esta dinámica de, por una parte, las condiciones de vida muy distintas, por otra parte, el ideal del bien vivir el mismo, esto es un cóctel molotov, esto es una bomba de relojería, evidentemente. En este marco, sí que me parece imprescindible que tengamos algunos datos, porque todo el mundo sabemos lo que estoy diciendo, pero cuando uno tiene datos actualizados, se queda por regla general groggy. Pues bien, en el mundo en el que ahora vivimos, se producen fenómenos como los siguientes. Según el informe que ha sacado este mismo año, a principio de año, Intermonosfam, que se llama Desiguales, o iguales o desiguales, creo que es desiguales, 85 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. 3.500 millones de personas tienen la misma riqueza que 85 personas. Ya sabíamos que lo que ganan las 500 personas que más ganan en el mundo era lo mismo que ganaban 416 millones de personas.
Pero claro, las diferencias de riqueza son mucho mayores que las diferencias de ingresos. El argumento es muy sencillo. Si yo gano muy poco, todo lo que gano me lo gasto, porque tengo que sobrevivir. Pero si gano mucho, no me da tiempo a gastarlo y lo reinvierto, de tal manera que se realimenta esa riqueza inicial. Si Bill Gates gastara cada día $1 millón, en lo que le diera la gana, cada día $1 millón, su fortuna seguiría aumentando. O sea, no podría reducir su fortuna ni gastando 365 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque cada año su fortuna aumenta muchísimo más. Entonces, claro, los grandes ricos, casi mientras se echan la siesta, aumentan su riqueza, porque se realimenta sola. Quienes ganan muy poco no pueden tener riqueza, porque riqueza es lo que poseo, ingreso es lo que gano. Entonces, claro, todo el mundo gana algo, si no se moriría, aunque fuera en especie de comida, pero los que ganan poco se la tienen que gastar toda. En el año más duro de la crisis, en el 2009, bueno, yo no sé ya, cuando me acabo del tiempo me lo de crisis y acaba el punto, porque es que ni sé cuándo hemos empezado. Todavía queda un poco. Bueno, el año 2009 fue el peor año de la crisis, no para España, sino para el mundo. El Banco Mundial creo que calculó que ese año se perdieron 60 millones de puestos de trabajo en el mundo. Pues ese año, 2009, el año 2009, Lehman Brothers estalla en el 2008 y el efecto mundial es el año siguiente, sobre todo, ¿no? Bueno, pues ese año, Carlos Slim, el mexicano más rico, que es la persona más rica del mundo, aumentó su fortuna personal de 35.000 millones de dólares a 52.000 millones de dólares en un año. El más rico del mundo, en el año de crisis mundial más gorda, pasa de 35.000 a 52.000 millones. Es decir, su fortuna personal se amplió más de un 50% en un solo año. Y no es porque el hombre trabajara más que el año anterior. Es la inercia de la riqueza que se realimenta a sí misma. Como os veo administradores de congregación un poco duchas en estas cifras que no manejáis habitualmente, para que os hagáis una idea, Carlos Slim tiene una fortuna, bueno, en realidad él y sus hijos, la fortuna familiar, que en el mundo hay 200 países, más o menos 200 países. Bueno, pues hay 100 países del mundo cuyo PIB es inferior a la fortuna de Carlos Slim. O sea, hay 100 países que todo el país en todo el año no produce lo que tiene Carlos Slim. Estos datos son verdad, ¿eh? No me estoy inventando, os puedo decir las fuentes, los libros de donde están tomados. Por eso hay varios libros actuales sobre desigualdad que se titulan el 1% o el 0,1%, porque es lo que acumulan esos. Hay un libro de Stiglitz que está intentando promover la igualdad que dice: somos el 99%, los que podríamos ganar mucho. Ya no es que va a tocar cerrar el cinturón, no, es que es un despropósito. Claro, junto a la escandalosa riqueza de unos pocos, salía el olerío de la prensa. Han salido dos noticias muy llamativas estas últimas semanas. La primera, en España, de toda la Unión Europea, somos el país donde los directivos de bancos más ganan. Hay 133 o 100 no sé cuántos que ganan más de 1 millón de euros al año. Y es llamativo porque hemos tenido una crisis bancaria muy grande y en la Unión Europea hay otros países con muchos bancos. Curiosamente, tenemos este extraño récord. Pero lo cierto es que tras la crisis ha aumentado el número de millonarios, 100 millonarios, 1000 millonarios en el mundo. Al principio les golpeó mucho porque tenían mucho dinero en las bolsas, pero en estos momentos hay más que antes de la crisis. Pero en el extremo contrario tenemos la insoportable pobreza de las mayorías. Es verdad que como proporción
los pobres absolutos y lo que llama el Banco Mundial pobres relativos, ahora diré lo que son, como proporción del conjunto del mundo se ha reducido su proporción mucho, a lo mejor ahora a la mitad, pero en cuanto al número de personas, porque la población sigue creciendo, siguen siendo una barbaridad. 3 datos sobre los verdaderamente pobres. Con 1 euro al día viven 1.100 millones de personas. 1 de cada 7 seres humanos vive con 1 euro al día. Como sois administradoras, os tengo que decir lo que pide 1 euro al día. Con 2 euros al día viven 2.800 millones de personas. O sea, 4 de cada 10 seres humanos viven con 2 euros al día o menos. Curiosamente, cuando Naciones Unidas dice, y tiene razón, que la pobreza más severa, que es la que ellos miden por 1 euro al día, se ha reducido porque muchos de los de 1 euro han pasado a 1,20 € o 1,50 €. O sea, si tú ves cuánta gente vivía con 1 euro hace 25 años y lo comparas con lo de ahora, se ha reducido mucho. Eran más de 2.000, se ha reducido mucho. Y ahora son solo 1.100 millones de personas. Es decir, más que todos los países desarrollados juntos. Si sumamos la población de Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa Occidental, no llegamos a 1.100 millones de personas. Entonces, son más los de 1 euro que todos los ricos juntos como países. Pero es que resulta que cuando uno analiza en los últimos 20 años qué ha pasado con los de 2 euros, siguen siendo los mismos. Luego, básicamente lo que ha pasado es que los de 1 euro han pasado a 2 euros. Y de 2 euros para arriba han salido los mismos que entraban de 1 euro a 2 euros. Estamos hablando de 4 de cada 10 seres humanos. Luego habría 2.000 millones de personas que serían las clases medias mundiales y 500 millones de personas que son los ricos, entre los que probablemente yo me encuentre. Claro, el PNUD, que mide de otra manera la pobreza, tiene un complejo indicador de pobreza multidimensional, le pidió a Oxford, a la Universidad de Oxford, que le hiciera un indicador propio, distinto de este del euro o los 2 euros, y midiendo una serie de cosas que tienen que ver con el desarrollo humano, a ellos les salen 1.750 millones de pobres absolutos. Estos son los datos que se manejan en organismos internacionales, que se explican en las universidades. Lo que pasa es que todos vemos la misma televisión. Carlos Slim no tiene un canal propio, solo para el caviar, y nosotros otro para el gazpacho, no. Todos vemos los mismos programas de televisión y vemos las mismas noticias y acabamos aspirando a lo mismo. Por eso, aquí está lo que ponía, ¿no? Diferencias sociales y frustración global. Estaba empezando a leer un libro que se llama Repensar la pobreza. Mirando el libro, apareció un dato, yo tenía uno un poquito más antiguo, pero realmente parecido, que dice lo siguiente: la probabilidad de que una mujer del África subsahariana muera al dar a luz es de 1 entre 30 mujeres. En el mundo desarrollado, 1 entre 5.600. Esto es, leído en términos de sanidad, lo de los euros. ¿Cómo no van a querer venir aquí a dar a luz? O sea, que sería de tontos no querer venir. Luego resulta que además nos ponemos nerviosos porque en los paritorios y en los consultorios pues hay de distintos colores. El gasto de estos colores es ridículo. 3 o 4 días para dar a luz. El gasto en sanidad que tenemos en España es resultado de las enfermedades crónicas y del envejecimiento que tenemos. Ese es el coste de salud, no este otro. Pero claro, he puesto este ejemplo. Me acuerdo que cuando se produjo este tremendo problema del ébola y se contagió este hermano de San Juan de Dios, y también cuando luego la enfermera también se contagió, dieron el dato. En los países donde estaba el ébola tenían un médico por 100.000 habitantes.
En España tenemos un médico cada 350 habitantes. Pero yo esto lo sabía porque mi mujer es médico y un día me trajo, hace años, pero no demasiados, el Diario Médico, una revista interna y tal y cual. Decía, es que es impresionante, en España tenemos un médico cada 300, 400 personas y tal. En el África subsahariana, en su conjunto, un médico por cada 25.000 personas. Os he dicho cada 100.000, pero era en estos países del ébola, que aún es peor que el promedio del África subsahariana. Y hablamos de médicos, por no entrar en las medicinas que tienen, los hospitales que, etcétera, ¿no? O sea, eso es por decir. Podría enrollarme, pero no, y menos a vosotras, no tengo que alargarlos. Pero claro, si las diferencias sociales son como son, la frustración también se está globalizando. La desesperación, la frustración. Y por eso no hay quien lo pare. Vamos a tener que inventarnos otro mundo y otras organizaciones, porque esto no hay quien lo pare. La gente muere un día y otro ahogada en el mar, pero es que sabe que se va a morir igual en tierra. Y entonces están jugando a la lotería, a ver si salen. A ver si salen. Para colmo tenemos, como bien sabemos, unos límites ecológicos al modelo de crecimiento, es decir, no basta con crecer más y distribuir mejor, no basta. Hace falta producir y consumir de otra manera. Porque a pesar de que dije al principio que el crecimiento económico había sido 4 veces más alto que el crecimiento demográfico, lo que ha ocurrido básicamente en el siglo XX es que hemos pasado de que la humanidad estuviera a merced de la naturaleza a que la naturaleza esté a merced de la humanidad. O sea, el tamaño de la humanidad y el tamaño de lo que hacemos pudo ser poco grave para el mundo cuando la Tierra era tan grande, pero ahora nuestra capacidad de incidencia, digamos, no hay naturaleza que pueda digerir y neutralizar nuestra manera de vivir. Leyendo la bellísima carta encíclica Laudato Si de Francisco, vi que en realidad tenía que haber empezado esta charla cuando hablaba de mirada creyente con sus palabras. Bueno, es que es estupendo esto, pero en el número 19 decía: el objetivo de conocer, de mirar, de estudiar, de recoger información, no es saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Qué bien dicho está, ¿no? El objetivo de estudiar no es conocer, no es elevar el nivel cultural del personal. El objetivo es tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Y esto naturalmente nos lleva a visibilizar esto de la crisis ecológica. Se puede hacer de muchas maneras, hay millones de datos, pero quizás el más sencillo y rápido es el de... Bueno, hay que decir dos cosas. Uno, que hay problemas ecológicos, pero que están muy unidos al problema de la pobreza, es decir, como en la encíclica el Papa hace. No puedo tratar la pobreza por un lado y lo ecológico por otro, porque decimos, claro, somos mucha gente y estamos teniendo un impacto ambiental muy grande. Luego, por lo tanto, a ver si somos menos, consumimos menos. Pero es que la cosa es así. Según un estudio de hace 2 o 3 años que publicó la Fundación Hogar del Empleado, la FUEM, en un trabajo que se llama Auge y caída de la cultura consumista, en un estudio del 2010, se decía lo siguiente: los 500 millones de personas más ricos, la clase alta del mundo, son solo el 7% de la población mundial. Pero somos responsables del 50% de las emisiones de dióxido de carbono. O sea que el 7% emite la mitad del dióxido de carbono, mientras que los 3.000 millones de personas más pobres, que son un poco menos de la mitad de la población mundial, solo generan el 6% de las emisiones. Luego la cuestión no es solo de número,
Quiero decir, hay personas que son pocas, pero que su impacto ambiental es brutal, y otros que son muchos y su impacto es moderado. Por lo tanto, hay que jugar con las dos cosas, con reequilibrar pobreza-riqueza y con moderar en conjunto, pero moderar más quien más daño hace. Esto es un poco de cajón. Si quisiéramos vivir todos como los españoles convencionales, los datos que yo tenía por lo menos, si quisiéramos vivir no como Cristiano Ronaldo, Las Coproli, Botín y tal, no, Gómez, López, González, así normales. Para vivir como el español corriente harían falta 3,5 planetas como tenemos. Si quisiéramos que los 7.200 millones de personas que somos ahora vivieran como el español estándar. Luego no puede ser. No puede ser. O sea, ni siquiera con la mejor tecnología y mejor economía del mundo. No hay planeta para tanto. Eso sí, si quisiéramos vivir como el norteamericano estándar, haría falta 5,5 planetas. ¿Por qué? Porque el modo de vivir, el tipo de casa, el tipo de vehículo, el transporte, tiene un impacto energético y de recursos muy distinto. La riqueza y la pobreza se ve por la cantidad de basura que echamos. Cuanto más ricos, más basura echamos. Entonces, sin embargo, si quisiéramos vivir como el chino estándar, todos los seres humanos podrían vivir más o menos como el chino estándar normal. Y si quisiéramos vivir como el indio de hace poco tiempo, que tampoco es deseable vivir en la pobreza o en la miseria, que buscar unas soluciones intermedias, pues como el indio podría vivir el doble de la población mundial que somos, 15.000 millones de personas. Luego, nuestra manera de vivir, de consumir y de producir tiene que modificarse sustancialmente. Y aquí llegamos al final, ¿no? ¿Cuáles son, a raíz de lo que se están diciendo, los desafíos de la economía mundial? Yo diría, como creyentes, acabar con la pobreza absoluta, con la miseria. La gente no puede tener que levantarse cada mañana sin saber si comerá o no comerá, si podrá estudiar o no estudiar, si podrá ir al médico o no. O sea, hay ciertos elementos de la vida decente que hay que pelear para todo el mundo, sí o sí. Jesús vino a traer la buena noticia a los pobres y sus seguidores tenemos que continuar dando la buena noticia a los más pobres. En segundo lugar, y garantizada la vida decente, por cierto, que Naciones Unidas una vez hizo un estudio de lo que nos costaría proporcionar a todos los seres humanos una vida decente. Y la factura era barata. Durante 15 años, invertir el 2% del Producto Mundial. Solo el 2% del Producto Mundial permitiría garantizar comida, agua, educación, salud primaria y alojamiento. Por supuesto, no centollo, no chale de lujo, no. Lo más digno, humilde y tal, solo el 2%. Claro, ya sabemos que la ayuda al desarrollo no llega al 0,5, está en el 0,3, 0,35, por ahí. O sea, se necesitaría para poder eliminar o erradicar la pobreza absoluta 5 veces lo que estamos dedicando como ayuda al desarrollo. Pero bueno, en todo caso una miseria en términos de riqueza humana, una miseria, una verdadera vergüenza. Una verdadera vergüenza. En segundo lugar, hace falta reducir la desigualdad, no solo garantizar la dignidad, sino reducir la desigualdad. Es muy curioso porque los psicólogos dicen que hay mucha gente que sufre más y lo pasa peor porque haya desigualdad que porque haya pobreza. O sea, hay un efecto social desmoralizador cuando tú ves que el de al lado tiene muchísimo y tú poco. O cuando tú te matas para nada y el otro lo tiene de regalo. En Yugoslavia hicieron un estudio y yo hacía la tesis doctoral allí y la gente aceptaba vivir más modestamente si todo el mundo vivía modestamente, que vivir mejor, pero que las distancias sociales fueran mayores. Y algo de esto pasa, psicológicamente, no sé si será la envidia o no sé qué será, ¿no? Pero lo que en sociedades tradicionales, pueblos indígenas, etc., donde las condiciones de vida son muy modestas, pero donde hay gran equidad, no hay mucho conflicto social. No hay violencia, no hay robo, etc. Donde se dispara la violencia estructural, la delincuencia, no sé qué, no sé cuál, es donde hay grandes dificultades.
desigualdades. Yo vivo en Torrendito, y claro, un chico africano que no sé qué, no sé cuál, dice, ¿y por qué yo no puedo tener esa moto? Y es difícil decir, tú no, y es así. Entonces, la desigualdad, por cierto, cada vez son más los economistas, están saliendo muchos libros que dicen que incluso para la actividad económica ordinaria la desigualdad es un cáncer muy negativo. Los economistas han cambiado, porque antes decían, yo como buena persona o ética o religiosamente tengo que defender la igualdad, pero desde la lógica económica hay que aceptar la desigualdad. Pues esto ha cambiado. Bastantes premios Nobel, estudios variados. No me enrollo más porque ya me enrollo bastante, pero hay un cambio en la mentalidad económica. Buscar un desarrollo humano sostenible. Es decir, hay que pensar cómo producir y qué producir, cómo consumir y qué consumir, entre quiénes, comparativamente, modestamente. Y sobre todo esto nos llevaría a dos cosas que tienen que ver con compartir la mentalidad mayoritaria. Hay aquí dos cosas. Primero, debemos entrar a discernir que no en todo más es sinónimo de mejor, sino que hay cosas en las que más es mejor y hay cosas en las que más es peor. Y no vale generalizar. Por ejemplo, hacer deporte, a no ser que sea ya obsesivo, en general es bueno. Tener amigos es bueno. Contemplar la naturaleza es bueno. Tocar la guitarra y cantar es estupendo. Contemplar la naturaleza, fenomenal. Dedicarse a rezar, fantástico. Todas estas cosas, que son fundamentales para el desarrollo de las personas, su crecimiento no tiene límite. Y por otra parte, su crecimiento no le quita nada a nadie. O sea, ni desde la perspectiva de la justicia, ni desde la perspectiva de la ecología, ese crecimiento es malo, sino muy bueno. Pero hay cosas que o no las hay para todos, o las hay a costa de destruir el planeta. Y ahí tenemos que incorporar el principio de suficiencia. Quizás la imagen sería la de la alimentación. Si yo no llego a comer un mínimo de nutrientes, enfermo y muero. Pero, ¿tengo que aspirar a comer lo más posible? Pues no. A partir de un nivel me llega el colesterol, la obesidad, el sobrepeso, y comer demasiado es malo para la salud. Pues económicamente hay crecimientos que son malos para la salud social, económica y sobre todo medioambiental. Entonces, primera cuestión, hay que diferenciar aquellas cosas en las que podemos seguir desarrollando y creciendo y otras en las que debe primar el principio de suficiencia. Suficiencia en un doble sentido. Tener lo suficiente para la vida digna para todos y suficiencia de decir en mí mismo, cuando tengo lo suficiente, me paro. Me paro. No necesito una cosa más de esto. Con esto ya vale. Claro, esto supone, por eso lo he puesto ahí, convertir la mentalidad mayoritaria. Estamos domesticados por la sociedad de consumo, como decía ya fantásticamente Marcuse, y también lo decía Eric Fromm, ¿no? El ser humano actual está atiborrado de ideas y necesidades que son provocadas continuamente por los medios de comunicación. El ser humano se cree equivocadamente que es libre. Se cree que es libre porque puede elegir entre muchas cosas para consumir, pero no es libre de consumir. Lo dice él muy bien. La jaula es tan de oro y tan de goma que no nos damos cuenta de que estamos en la jaula. No nos damos cuenta de que estamos en la jaula. Estamos completamente domesticados. Y hasta que no nos liberemos de esta domesticación, será muy difícil entrar en esta otra lógica. Esta otra lógica en la que no se trata de ir al sacrificio, la represión o un tipo de vida miserable, sino un tipo de vida en el que desarrollamos más aquellas cuestiones que son más compatibles y menos ecológicamente negativas. ¿Por qué las tenemos atrofiadas? La capacidad de meditar, de silencio. Pues porque no son económicamente rentables. Digamos, se hiperestimula aquello que genera negocio y genera más negocio lo que se compra y se vende que todas estas otras cosas que os decían. La mentalidad no es solo discernir entre la suficiencia y aquello en lo que podemos seguir creciendo, sino que tenemos que aspirar a otra cosa.
tenemos que aspirar a otra cosa, a otro tipo de vida, a otro ideal de vida, a otra manera de entender las cosas. Aquí suelo decir siempre una frase que dijo una vez a lo tonto un tío mío, pero luego se olvidó que la había dicho, y que para mí es crucial para entender todo este problema de la conversión económica. Mi tío dice: el problema no son los ricos, sino la cantidad de candidatos. El problema no son los ricos, sino la cantidad de candidatos. ¿Y qué quiere decir él con esto? Pues que mientras todos aspiremos a llegar a ser los más ricos, aceptaremos que hay desigualdad, aceptaremos que no se paguen los impuestos, aceptaremos que no haya límites. ¿Por qué? Porque en el fondo aspiramos a lo mismo. De tal manera que muchas veces criticamos al Banco Mundial, a los ricos, a los bancos y tal, pero hay que reconocer que este sistema económico, cuyos mayores responsables son los más ricos y los más poderosos, sin duda, cuenta también con nuestra complicidad, porque estamos deseando cosas parecidas, porque nosotros en el nivel de lo pequeño aceptamos la pequeña corrupción. Si yo pudiera hacer esto, lo hago, mis deseos no se controlan y yo criticaré a esos que son ultralujosos, pero la mentalidad mía lo mismo es muy parecida. Mientras no se produzca este cambio de mentalidad entre todos, será muy difícil que se regule, se legisle y se gobierne de otra manera la economía y un modo de vida sostenible. Y yo me he pasado, teníamos 1:30, me he pasado, quedaba la conclusión, en todo caso, que me inspiro para esta conclusión en un libro muy bonito de Luis de Sebastián, que ya falleció, fue profesor en Barcelona, de SADE, era profesor de Economía Mundial, fue jesuita y había estado en la UCA, me parece, y tal. Y este tiene un libro muy bonito que se llama La solidaridad en Ariel, Guardián de tu hermano, el subtítulo del Guardián de tu hermano, y él dice que hay que cambiar la cultura en clave de solidaridad y que hay que buscar como 3 motores o alimentos para esto. Y a mí me convenció. Digamos, para la solidaridad hay en primer lugar motivos de decencia. Lo llaman así, ¿no? Motivos de decencia, que es decir, hay que garantizar para todos lo mínimo. Hay que ponerse en la piel del otro y decir, yo aceptaría vivir en un lugar en el que no pudiera comer, en el que tuviera la vida amenazada. Digamos, todo el mundo tiene derecho a una vida decente. ¿Por qué están bien estos motivos de decencia? Porque pueden ser universalizables, lo puede ver casi cualquiera. O sea, hay que ser indecente para no reconocerle al otro lo mínimo que yo querría para mí. Y se ha producido en el metro una situación muy triste, ¿no? A ver, venía una persona pidiendo dinero o comida. Y en un determinado momento ha dicho, sí, porque yo soy español, no como esos desgraciados de los negros, de no sé qué, de los refugiados y tal. Me he quedado seco, ¿no? El pobre frente al pobre. Hace años en Pan Bendito de repente vi una pintada. La pintada la habían hecho unos gitanos. Y ponía, negros y chinos no. Negros y chinos no. Hace falta decencia para todos. El colmo es que los pobres estén ahora pegándose. Hablaba con Josito el otro día, responsable actual de temas sociales, dice, tenemos el peligro de que ahora nos bloquemos con la moda de los refugiados y la pobre gente que está ahí con la crisis y con no sé qué se quede colgada, porque claro, eso no sale en la tele, eso no se lleva, eso no. Entonces, motivos de decencia. Y los argumentos filosóficos básicos son, todo hijo de vecino tiene los mismos derechos que tú a llevar una vida decente. Primer argumento. Segundo argumento, lo que somos y tenemos cada uno, al menos en un 80%, se debe no a nuestros méritos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, sino a la pura casualidad. Y claro, yo no puedo defender lo mío cuando es por carambola. Cuando digo pura casualidad me refiero a ser varón o mujer. Ya condiciona económicamente. Tener salud o tener discapacidad.
nacer en España o en el Magreb, en un lugar de guerra o no. Repito, estadísticamente hablando, la mayor parte de lo que somos y tenemos no es el resultado justo de nuestro esfuerzo. Entonces, si todo el mundo tiene derecho a lo mismo y la mayor parte de lo que somos y tenemos nos ha venido de lotería, hay que ser muy indecente para no pedir a todo el mundo eso mismo. Pero además de los motivos de decencia, hay motivos de conciencia. Y él decía, tenemos que aprender a sumar desde todas las tradiciones filosóficas, políticas y espirituales, Luis de Sebastián Dicesto, y de todas las religiones, como ese elemento en el que cada uno se mueve hacia la solidaridad por un valor particular. Es decir, que si a mí el relato del buen samaritano me conmueve, vale, pero a lo mejor un budista tendrá su relato, y el anarquismo tendrá sus relatos, y el marxismo tendrá sus relatos. Es decir, tenemos que cultivar en las tradiciones plurales, filosóficas, religiosas y espirituales, lo que a cada uno le alimenta lo mejor de sí mismo. Y en un texto clásico de Hans King se decía, todas las religiones tienen el precepto de trata a los demás como, o al menos no trates al otro como no te gustaría que te trataran, a veces en la versión en negativo, a veces en la versión positiva. Bueno, pues hay que rescatar eso porque, por decirlo así, el mundo lo necesita. Hay que rescatar cada uno de su tesoro. En lo primero podríamos coincidir todos, en la decencia. En la conciencia no, cada uno nos alimentamos donde podemos. Pero, y aquí viene algo doloroso, pero que es verdadero, decía él, además hay motivos de conveniencia. Esto es lo que se llama a veces el egoísmo ilustrado. En el Evangelio, recordemos aquella mujer a la que el juez le hizo justicia, no porque quisiera el juez, sino por la tabarra que le dieron. El argumento es un poco distinto. Aunque no nos preocupara nada los demás, y solo nos preocupara nuestra propia situación, o cambiamos el mundo y la economía, o todos fracasamos. Y esto lo estamos viendo ahora perfectamente. Ya va a ser cada vez más difícil permanecer en la burbuja, que las fronteras nos defiendan, que no me salpique, que no me contagie. Cuando el contagio del virus del ébola fue una parábola del mundo. Una parábola del mundo. En esos lugares, un médico cada 100.000 personas. Nosotros dedicamos 2 plantas de un hospital para atender a una sola mujer con 50 personas sanitarias trabajando y un cálculo estimado en 2 millones de euros. Este es el mundo. Por no trabajar el ébola, al final, 2 millones de euros que nos hemos gastado. Bendito, 2 millones, porque si no seríamos muchos más, y es que en cuanto fueran 10.000 personas afectadas, no tenemos hospitales en España para declarar a 10.000 personas. Entonces, repito, a mí me da mucha pena no decirlo en este entorno, pero a lo mejor hay que argumentar también socialmente hablando. Que la miopía de no ver el conflicto global nos lleva a la miopía de que al final a nosotros los microbios nos llegan. Que es que ya la globalización no permite que los atentados se queden en un lado, que van a entrar los yihadistas, sí o sí, ¿no? No hay duda al respecto. Lo dijo muy bien el ministro de Interior francés, ¿no? La discusión no es si van a ocurrir atentados, sino dónde y cuándo. Esa es la única cosa. Entonces, naturalmente, eduquemos en la decencia, cultivemos la conciencia, pero también argumentemos que ya no podemos pensar en el futuro de unos, sea países, personas o grupos, al margen del destino de todos. Que, como decía Bertolt Brecht, o todos o ninguno, o todo o nada. Uno solo no puede salvarse. Quizás en el pasado sí, pero en la actualidad no. Nos salpicará menos o más, o sea, por supuesto no nos va a tocar a todos igual de mal. Pero el cambio climático no se queda en la frontera México-norteamericana. Pasa. Les va a castigar antes a México, por desgracia. Si siempre las desgracias les golpean a los mismos años. Pero al final llega. Bueno, me he pasado mucho de tiempo. No sé. No. Bueno, ahora hay un coloquio de 2 minutos, según el programa. Bueno.
Pero eso sí, os he contado entero el esquema y cualquier cosa de dudas o propuestas o que sea, pues me decís. No sé si he ido demasiado rápido. He intentado contenerme, ¿eh? José me conoce. Dice José que no, que ha sido... Por lo menos una velocidad menos sí que puedo. Bueno, pues de los sacrificios. Pero Grecia, dentro de la Unión Europea, no es nada. Cataluña es más económicamente que Grecia. Quiero decir que Europa podía haber salvado a Grecia si le hubiera dado la gana y haber impuesto unas condiciones mucho más limitadas. Es como si yo llego a un hospital enfermo o herido y me ponen una terapia que es aún peor que lo que traía. Pues al final, entre la enfermedad que traigo y la terapia esa de choque, me quedo colapsado. Y eso es lo que le ha pasado a Grecia. Repito, los griegos han cometido errores, han hecho cosas mal, tendrían que rehacer muchas cosas, sí. Pero en realidad lo que ha ocurrido es que la lógica férrea de que lo primero es pagar y las deudas y los intereses y tal, está por encima de la gente. Y por eso, digamos, hemos pasado de una coyuntura favorable a poner la economía más al servicio de las personas a un endurecimiento del capitalismo que ya teníamos. Con los ejemplos que pongo pasa, pero también pues, con los recortes que se han producido en algunos derechos y en algunos presupuestos, que uno diría, justo con la crisis tendríamos que dar la vuelta a las cosas. Pues no, digamos que estamos afrontando la crisis de un modo muy, muy duro. Entonces, ¿sería posible otra cosa? Sí, si es lo que tú dices, sería posible. Pero claro, hay intereses muy poderosos aliados a nuestros propios intereses. Eso es lo que quiero decir, porque si fuerais vosotras las banqueras, os diría una cosa. Pero no, nosotros somos gente normal, que estamos con los demás. Y quienes tenemos que ir poco a poco convenciéndonos de cosas como que hay que redistribuir el empleo para que todo el mundo trabaje, que hay que limitar el consumo a lo razonable para que el consumo pueda llegar, que hay que aceptar impuestos progresivos, aunque nos toque, porque claro, todo el mundo dice, sí, que le pongan impuestos a los ricos. ¿Pero por qué dice eso? Porque cree que ellos no son de los ricos. Porque tenemos este planteamiento muchas veces. Los ricos lo son por sus privilegios, no sé qué, no sé cuál. Los de abajo porque no se habrán esforzado y nosotros nos hemos ganado merecidamente lo que tenemos. Esa mentalidad rompe la cohesión. Entonces, si yo estoy dispuesto a aceptar límites a lo mío o redistribución de lo mío, también estaré por la labor de ser fuerte y redistribuir a los de arriba. Pero si yo también quiero librarme, digamos, los superricos son tan pocos que si las cosas son como son, es porque nos han convencido a muchos. Porque si no, si cada persona es un voto, pues los ricos tienen 4 votos mal contados. O sea, tiene que haber unas gentes que están a favor de lo que a ellos les interesa. Ese es quizás su gran acierto, ¿no? Ellos, que son pocos, nos han convencido a muchos de que lo que más nos interesa a todos es lo que a ellos les interesa. Y esto es lo que hay que romper, esa mentalidad, ¿no? Esa complicidad, ¿no? Esa complicidad que a veces es de deseo y a veces es de pasividad. El Papa lo subraya mucho, ¿no? La globalización de la indiferencia. Ya lo dijo Manos Unidas en un lema que me gusta mucho y repito mucho, ¿no? Tu indiferencia te hace cómplice. Podemos ser cómplices. Esto los que no son cristianos, no. Pero los cristianos que pensamos que somos pecadores de pensamiento, palabra, obra y sobre todo omisión. El pecado de los bautizados, que en general son buenas gentes, es de omisión. Con mala uva, total, no. Pero el de omisión es muy grave. Porque mientras no nos movamos, las cosas no cambiarán.